Xabi Alonso podría estar preparando la venganza más fría y más dolorosa que ha sufrido el Real Madrid en muchísimo tiempo. Y esta vez no sería desde un banquillo del Bernabéu. Sería desde Stamford Bridge, intentando llevarse a Aurelien Tchouaméni como primera gran decisión de su nuevo proyecto. Yo soy Nilsson, del Madridista, y quédate hasta el final porque lo que está empezando a salir sobre la relación rota entre Xabi Alonso y el Real Madrid cambia completamente la forma de entender esta operación. Porque aquí hay algo que el madridismo todavía no ha terminado de procesar del todo. La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid terminó muchísimo peor de lo que el club intentó aparentar públicamente. Muchísimo peor. Y no hablo solo de resultados. Hablo de desgaste. Hablo de tensiones internas. Hablo de un entrenador que llegó al Bernabéu convencido de que tendría autoridad real para reconstruir el equipo, y que terminó descubriendo que dentro del vestuario había futbolistas con muchísimo más poder del que imaginaba. Porque sí, madridistas. Lo que empezó como ilusión absoluta terminó convirtiéndose en una guerra silenciosa dentro del club. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente parece que Xabi Alonso salió profundamente decepcionado con cómo fue tratado por el Real Madrid durante esos 6 meses. Porque él no llegó aquí para ser una figura decorativa. No llegó para limitarse a gestionar egos. No llegó para adaptar constantemente su idea de fútbol alrededor de determinadas estrellas. Llegó creyendo que el club le había elegido precisamente para recuperar orden, disciplina táctica y autoridad competitiva dentro del vestuario. Pero poco a poco entendió algo que no esperaba. Que había jugadores a los que prácticamente no podía tocar. Y ahí empezó todo. Porque según varias informaciones que se han ido filtrando las últimas semanas, Xabi Alonso chocó especialmente con ciertas actitudes dentro del grupo. Actitudes que él consideraba incompatibles con la exigencia histórica del Real Madrid. Y aquí aparecen dos nombres que llevan meses generando tensión alrededor del club, Mbappé y Vinicius Jr. Ojo, no estoy diciendo que ellos fueran los únicos problemas del vestuario. Pero sí parece bastante evidente que Xabi Alonso sentía que algunas figuras tenían demasiada influencia dentro del día a día del equipo. Demasiada capacidad para condicionar decisiones. Demasiado peso emocional dentro del proyecto. Y eso terminó desgastándolo por completo. Porque Xabi Alonso entiende el fútbol de una manera casi obsesiva. Para él, el sistema está por encima de cualquier individualidad. El compromiso táctico no es negociable. El esfuerzo defensivo no es opcional. Y cuando intentó imponer esa mentalidad en el Madrid, empezó a encontrarse con resistencias internas muchísimo más fuertes de lo que imaginaba. Por eso su salida fue tan rápida. Y también por eso hay tanta gente dentro del madridismo que ahora empieza a mirar hacia atrás y preguntarse algo muy incómodo. ¿De verdad el club respaldó a Xabi Alonso cuando empezaron los conflictos dentro del vestuario? Porque la sensación que quedó es terrible. La sensación de que el Madrid terminó sacrificando al entrenador para no generar una guerra abierta con ciertas estrellas. Y si eso es verdad, entonces esta historia cambia completamente. Porque ya no estaríamos hablando simplemente de un entrenador despedido. Estaríamos hablando de un entrenador que se sintió traicionado por el club al que soñaba dirigir. Y sinceramente os digo algo. Eso deja heridas. Heridas profundas. Sobre todo cuando hablamos de alguien como Xabi Alonso, que siempre entendió el Real Madrid como una institución donde el entrenador debía tener autoridad absoluta sobre el grupo. Porque Xabi no es un entrenador moderno de sonrisas constantes y discursos vacíos. No. Xabi pertenece a otra escuela. La escuela donde el colectivo está por encima de todo. La escuela donde nadie puede desconectarse defensivamente porque tenga estatus. La escuela donde el vestuario no puede funcionar alrededor de caprichos individuales. Y creo sinceramente que se llevó un golpe brutal al descubrir que el Madrid actual ya no funciona exactamente así. Por eso esta noticia del Chelsea tiene tantísimo veneno detrás. Porque no parece solo un movimiento deportivo. Parece un mensaje. Parece un entrenador diciendo: voy a construir fuera del Madrid el equipo que no me dejaron construir dentro del Madrid. Y ahí es donde entra Tchouaméni. Porque no es casualidad que el primer gran nombre que aparece vinculado al Chelsea de Xabi Alonso sea precisamente Aurelien Tchouaméni. No Mbappé. No Vinicius. No los jugadores mediáticamente más poderosos del vestuario. Tchouaméni. El futbolista tácticamente disciplinado. El jugador que acepta sacrificarse por el equilibrio colectivo. El mediocentro que trabaja en silencio mientras otros viven de los focos. Eso dice muchísimo sobre cómo veía Xabi Alonso la plantilla del Real Madrid. Porque para él, Tchouaméni representa exactamente el tipo de jugador alrededor del cual sí se puede construir una estructura competitiva seria. Y sinceramente, madridistas, aquí tengo que decir algo muy claro. El Real Madrid cometería una locura histórica si permite la salida de Tchouaméni.
Una locura. Porque el francés está siendo uno de los futbolistas más injustamente señalados de toda la plantilla. Y mientras tanto, otros jugadores muchísimo más protegidos mediáticamente han quedado lejos del nivel que exige este escudo sin recibir ni la mitad de la presión. Eso también destruye vestuarios. Porque los jugadores perciben perfectamente cuando las reglas son iguales para todos y cuando no. Y precisamente ahí es donde parece que Xabi Alonso terminó explotando emocionalmente. Porque él quería meritocracia. Quería compromiso colectivo. Quería futbolistas corriendo y trabajando sin importar el nombre que llevaran en la espalda. Y poco a poco sintió que el club no estaba dispuesto a sostener esa batalla hasta el final. Por eso terminó fuera. Y ahora, desde Inglaterra, parece dispuesto a demostrar que el problema no era él. Porque imaginad por un momento lo que significaría esto. Xabi Alonso aterrizando en el Chelsea. Reconstruyendo un equipo joven. Creando una estructura táctica sólida. Recuperando autoridad dentro del vestuario. Y llevándose precisamente a Tchouaméni como piedra angular de ese proyecto. El golpe simbólico sería brutal. Porque sería imposible no interpretarlo como una especie de respuesta silenciosa al Real Madrid. Como diciendo, el jugador que vosotros no supisteis valorar correctamente va a ser fundamental en mi proyecto. Y sinceramente os digo otra cosa. Creo que Xabi Alonso ve muchísimo de sí mismo en Tchouaméni. No hablo del estilo exacto de juego. Hablo del perfil competitivo. Jugadores inteligentes tácticamente. Jugadores que piensan antes de tocar el balón. Jugadores que sostienen sistemas enteros sin necesidad de convertirse en celebridades mediáticas. Ese tipo de futbolistas son oro para entrenadores como Xavi. Oro puro. Por eso me preocupa tanto esta historia. Porque el Madrid ya perdió a Kroos. Modric está entrando en la última fase de su carrera. Y ahora algunos parecen abiertos a debilitar todavía más el centro del campo dejando salir precisamente a uno de los pocos mediocentros físicamente dominantes y tácticamente equilibrados de toda la plantilla. Sería una barbaridad. Sobre todo porque el fútbol europeo está cambiando muchísimo. Cada vez vemos menos equipos campeones sostenidos únicamente por talento ofensivo. Los grandes equipos modernos necesitan equilibrio. Necesitan centrocampistas capaces de corregir espacios enormes. Necesitan futbolistas comprometidos tácticamente. Y Tchouaméni puede darte exactamente eso durante muchos años. Por eso me preocupa muchísimo que el club esté transmitiendo cierta fragilidad institucional alrededor de este tema. Porque el Chelsea no preguntaría por Tchouaméni si no sintiera que existe alguna posibilidad real de mover la operación. Y ahí Florentino Pérez tiene que ponerse firme. Muy firme. Porque perder a Tchouaméni después de perder a Xabi Alonso sería un mensaje peligrosísimo sobre el rumbo deportivo del club. Especialmente si toda esta historia termina confirmando algo que muchos madridistas empiezan a sospechar cada vez más fuerte. Que el Real Madrid está empezando a proteger demasiado a ciertas estrellas y demasiado poco a los entrenadores. Y eso jamás acaba bien. Porque las grandes épocas del Madrid siempre tuvieron una cosa en común. La autoridad del entrenador estaba por encima de cualquier ego. Siempre. Con Mourinho. Con Zidane. Con Ancelotti en sus mejores momentos. Pero cuando el vestuario empieza a sentir que determinadas figuras son intocables, el equilibrio competitivo se rompe lentamente. Y creo sinceramente que Xabi Alonso se cansó exactamente de eso. Si tú también crees que el Real Madrid no puede permitirse perder a Tchouaméni después de todo lo que ya ha pasado esta temporada, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y dime en comentarios algo muy simple. ¿Crees que Xabi Alonso quiere fichar a Tchouaméni por fútbol, o también como una especie de mensaje al Real Madrid? Porque además hay algo todavía más peligroso en toda esta historia, y casi nadie lo está diciendo públicamente. Si Xabi Alonso consigue sacar la mejor versión de Tchouaméni fuera del Real Madrid, el relato alrededor del francés va a cambiar completamente. Completamente. Y eso podría dejar muy mal al club. Porque durante estos meses hemos visto demasiadas veces cómo Tchouaméni terminaba siendo utilizado como parche de absolutamente todo. Central improvisado. Mediocentro defensivo. Interior en algunos contextos. Siempre solucionando problemas. Siempre sacrificándose tácticamente por el equipo. Y aún así, gran parte del foco mediático terminaba cayendo sobre él cuando el sistema no funcionaba. Eso desgasta muchísimo a un futbolista. Sobre todo cuando sientes que otros compañeros viven mucho más protegidos alrededor del entorno mediático del club. Y aquí es donde creo que Xabi Alonso conecta tanto con él. Porque Xavi sabe perfectamente lo que significa ser un jugador cuyo valor real no siempre aparece en los resúmenes de televisión. Él también fue ese tipo de futbolista. El jugador que organizaba partidos enteros desde la inteligencia. El que daba equilibrio.
el que corregía errores ajenos, el que hacía funcionar la estructura. Por eso esta posible operación tiene una lógica futbolística brutal, pero también emocional, porque tengo la sensación de que Xabi Alonso quiere demostrarle al Madrid que el problema nunca fue exigir disciplina táctica. El problema fue que dentro del club había demasiada gente incómoda con esa exigencia. Y sinceramente, madridistas, eso debería preocupar muchísimo. Porque una institución como el Real Madrid no puede permitirse generar la imagen de que el entrenador dura menos que los egos del vestuario. Eso destruye autoridad, destruye cultura competitiva. Y sobre todo manda un mensaje peligrosísimo al futuro técnico que llegue al club. Porque cualquier entrenador que aterrice ahora mismo en el Bernabéu estará observando exactamente lo que ocurrió con Xabi Alonso. Un entrenador joven, preparado, madridista, con ideas clarísimas. Y aún así incapaz de sostener su proyecto durante más de 6 meses. Eso deja una pregunta muy incómoda flotando alrededor del club. ¿Quién manda realmente en el vestuario del Real Madrid? Porque si el entrenador no puede imponer normas iguales para todos, el problema ya no es táctico. El problema es estructural. Y ahí Florentino Pérez tiene una responsabilidad enorme. Porque durante años el Madrid fue admirado precisamente por algo. Nadie estaba por encima del escudo. Nadie. Pero ahora empieza a existir una sensación peligrosísima de excepciones permanentes alrededor de ciertas figuras. Y cuando un vestuario detecta eso, las fracturas internas aparecen rapidísimo. Por eso perder también a Tchouaméni sería todavía más grave. Porque no estarías perdiendo solamente a un mediocentro de élite. Estarías perdiendo a uno de los pocos perfiles que todavía representan fútbol colectivo dentro de una plantilla cada vez más dominada por individualidades. Y sinceramente os digo algo. Si Xabi Alonso triunfa en el Chelsea mientras el Madrid sigue acumulando caos interno, el debate dentro del madridismo va a explotar tarde o temprano. Porque muchísima gente empezará a preguntarse si el club tomó la decisión correcta sacrificando a un entrenador por mantener contentas a determinadas estrellas. Gracias chicos por llegar al final de nuestro video. Te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y déjenos un comentario porque es muy importante para el canal saber la opinión de los madridistas. Y pido también que des aquí un clic en la noticia que está en pantalla para seguir sabiendo todo sobre nuestro amado Real Madrid. Y aquí chicos, siempre decimos lo mismo: ¡A la Madrid! Y nada más.